Unidad 20. Depósito. Muchos son los contratos que obligan a una de las partes a guardar y conservar la cosa del otro. El mandatario debe guardar las cosas cuya administración le ha sido confiada, el contratista las cosas que se ha comprometido a reparar, el comodatario las que se les ha prestado, el transportador las que lleva de un lugar a otro. Pero en todos estos actos la obligación de guarda es accesoria de otra principal, que constituye el verdadero objeto del contrato. En el contrato de depósito, en cambio, la finalidad esencial es precisamente la guarda de la cosa. Habrá, por tanto, depósito cuando una de las partes entrega a la otra una cosa con la finalidad de custodiarla hasta que aquella la reclame. Así lo define entonces el artículo 1356, a señalar que habrá contrato de depósito cuando una parte se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con los frutos, caracteres. Es en principio oneroso, pero puede ser gratuito si las partes lo acuerdan así. Artículo 1357. Aclara la norma, a su vez, que la gratuidad solo versa sobre la remuneración que le es debida por el depositante al depositario, pero que aún en estos supuestos se le deben a este último los gastos razonables en los que incurra para la conservación del bien. Claramente, el requisito de razonabilidad será ponderado en última instancia por el juez en el caso concreto, pero entendemos que pueden servir como pautas de determinación las siguientes reglas: la relación entre el gasto y el valor del bien, el grado de necesidad del gasto respecto de la necesidad de su conservación. Cuando el depósito es oneroso, el depositante debe pagar la remuneración establecida por todo el plazo del contrato, a menos que se hubiese pactado su reducción. Si el depositante reclamase la restitución de la cosa antes del vencimiento del contrato, artículo 1360, párrafo primero. Se trata de un contrato bilateral, aun cuando fuese gratuito. En efecto, si bien las obligaciones recaen principalmente sobre el depositario, que debe cuidar de la cosa y luego restituirla al depositante, este último está obligado a entregar la cosa para su cuidado. Si el contrato fuese oneroso, el depositante deberá además pagar la remuneración convenida, y si fuera gratuito, deberá reintegrar los gastos efectuados por el depositario si los hubiera. Artículo 1357. Es un contrato consensual, pues basta el mero acuerdo de voluntades para que sea exigible. Es un acto de confianza del depositante en el depositario. Esta confianza está en la raíz del contrato y, según hemos de verlo, gobierna sus efectos de una manera permanente. Objeto. En nuestro derecho, la cosa objeto del depósito puede ser mueble o inmueble. Esta solución importa una anomalía en el derecho comparado, salvo contadas excepciones. Las restantes legislaciones solo permiten el depósito de cosas muebles. Vélez Sarsfield defendí esta solución en la nota al artículo 2182 del anterior Código Civil, diciendo que no se encuentra razón para decir que una persona que cierra su casa y deposita en otra las llaves no efectúa un depósito sino una locación de servicio, pues el objeto del acto ha sido depositar la casa, aunque subsidiariamente se exija algún servicio de que la recibe. A pesar de la indudable fuerza de la argumentación, parece preferible limitar la esfera de acción del contrato de depósito a las cosas muebles. Esta limitación, hoy generalmente aceptada, obedece a la estructura especial de este contrato, cuyas reglas tienen como finalidad asegurar la restitución de las cosas que serían susceptibles de desaparición. Comparación con otros contratos. En numerosos contratos, una de las partes recibe de la otra una cosa que está obligada a guardar y conservar, sin que por ello sean depósitos, porque la obligación de guardar resulta accesoria de otra principal, que es la que se tiene en mira al contratar, en tanto que en el depósito, la guarda y conservación de la obligación única o casi única debe considerarse que no hay depósito cuando una persona deja una cosa en casa de alguien, aunque sea con su consentimiento, si ella no ha contraído una obligación de guarda, tal como ocurre con el abrigo o el paraguas que deja en la percha el visitante. Pero habrá depósito si una de las partes ha asumido claramente una obligación de guarda, como ocurre cuando el propietario del cine, teatro, restaurante, club, etc. organiza un guardarropa con un empleado encargado de su cuidado, sobre todo si se entregan tickets. Comodato versus depósito. Más clara resulta la distinción con el préstamo de uso o comodato. En este contrato, la cosa se entrega para que la use el comodatario. Es verdad que tiene que cuidarla, pero lo esencial es el uso. La diferencia se hace más borrosa
cuando el depositante autoriza al depositario a usar la cosa que le da a guardar. Pero aún así, los conceptos son claros. El depósito tiene principalmente en mira el interés del depositante, cuyas cosas se dan a guardar. El comodato tiene en mira el interés del comodatario, a quien se le autoriza a usar de la cosa. Además, el comodato es necesariamente gratuito, en tanto que el depósito es, por regla, oneroso. De estas diferencias esenciales surgen otras. La responsabilidad del depositario es más restringida que la del comodatario. El depositario puede ser obligado a devolver en cualquier momento la cosa depositada, en tanto que el comodatario puede conservarla hasta el plazo fijado en el contrato, salvo que el comodante funde su pedido de reintegro en una necesidad imprevista y urgente. Mutuo versus depósito. La diferencia con el mutuo o préstamo de consumo es más neta aún. En este contrato, la tradición de la cosa lleva envuelta la transferencia de la propiedad al prestatario, en tanto que el depositante conserva intacto el dominio. Sin embargo, el depósito irregular, esta distinción esencial desaparece porque también el depositario adquiere el dominio y debe restituir solo la cosa equivalente. Pero aún pueden señalarse algunas diferencias importantes. El depósito se eleva principalmente en interés del depositante. El préstamo principalmente en interés del que los recibe. Es verdad que si el préstamo y el depósito son onerosos, también el depositario y el prestamista tienen interés en el contrato. Pero en el depósito, el que paga la retribución es el que entrega la cosa, en tanto que en el mutuo es el que la recibe. El depositante puede exigir en cualquier momento la restitución de la cosa, en tanto que el prestamista tiene que atenerse a los plazos contractuales. Distintas clases de depósito. Según el Código Civil y Comercial, el depósito puede ser voluntario o necesario. El primero es el que resulta del libre convenio de las partes, artículo 1356. El segundo es el que se hace sin la posibilidad del depositante de elegir al depositario a causa de un hecho imprevisto que lo somete a una necesidad imperiosa, así como también el de los efectos introducidos por los viajeros en los hoteles y en los establecimientos o locales asimilables, artículo 1368 y siguiente. A su vez, el depósito voluntario puede ser regular o irregular. Es regular el que se hace de cosas que pueden individualizarse. Irregular el de cosas fungibles que una vez entregadas no pueden individualizarse. Esta distinción tiene la mayor importancia porque el depositario irregular adquiere la propiedad de la cosa y puede disponer de ella, a diferencia de lo que ocurre en el depósito regular o típico. Artículo 1367. Si se entregare en depósito una cosa fungible, pero guardada en saco cerrado, será un contrato de depósito regular, pues la cosa está individualizada en el saco que la encierra. Capacidad de las partes. En principio, tanto el depositante como el depositario deben tener capacidad de contratar. No se requiere que el depositante sea dueño de la cosa. Puede depositar toda persona que tenga interés en su cuidado, mandatario, contratista de obra, transportador, etc. Más aún, el artículo 1365 prohíbe al depositario requerir al depositante la prueba del dominio. Forma. La celebración del contrato de depósito no exige el cumplimiento de formalidad alguna, en consecuencia, puede hacerse aún verbalmente. Sin embargo, cuando el depositario es un propietario de las llamadas casas de depósito, está obligado a entregar recibo sobre las cosas recibidas, describiendo su naturaleza y característica. Artículo 1377, inciso A. Esta formalidad, si bien no afecta a la existencia del contrato, tendrá repercusión sobre su prueba. Prueba. El contrato de depósito no posee en principio normas específicas respecto de su prueba, por lo que se lo podrá probar por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción. Artículo 1019. Sin embargo, y tal como hemos dicho en el punto anterior, el artículo 1377, inciso A, dispone la entrega al depositante que deja su bien en una casa de depósito, de un recibo donde consten las cosas dejadas y su descripción. En este sentido, tendremos que en el contrato de depósito toma particular importancia el último párrafo del artículo 1019, que prohíbe la prueba de testigos para aquellos contratos que sean de uso instrumental. Así, si estamos en un supuesto de depósito en el que el depositario es comerciante y ejerce su actividad a través de una casa de depósito, o si el depositario contrata a su vez a otra persona extraña al depositante para que guarde la cosa, se aplica la prueba del artículo 1377, inciso A. Artículo 1377. Deberes. Los propietarios mencionados en el artículo 1376 deben dar recibo por las cosas que les son entregadas para su custodia
en el que se describa su naturaleza, calidad, peso, cantidad o medida, permitir la inspección de las cosas recibidas en depósito al depositante a quien éste indique. Artículo 1376. Responsabilidad. Los propietarios de casas de depósito son responsables de la conservación de las cosas allí depositadas, excepto que prueben que la pérdida, la disminución o la avería ha derivado de la naturaleza de dichas cosas, de vicio propio de ella o de los de su embalaje, o de caso fortuito externo a su actividad. La tasación de los daños se hace por peritos arbitradores. ¿Qué sucede en el caso de que el dueño de la casa de depósito omite entregar recibo previsto en el artículo 1377, inciso A? Entendemos que el depositante deberá acreditar la existencia de un contrato de depósito conforme a las normas generales, artículo 1019. Acreditada la existencia del depósito, la omisión de la entrega de recibo configurará una presunción en contra del dueño de la casa de depósito, siendo válidas las manifestaciones que al respecto realice el depositante, siempre que tengan visos de verosimilitud. Así, si una persona alega haber dejado en depósito bienes que no se condicen con su capacidad económica, no podrá hacer valer la presunción a su favor ipso iure, sino que tendrá que acreditar además la posesión de dichos bienes por cualquier medio de prueba. Si el depositante pierde el recibo o éste se destruye, podrá requerir al depositario una copia de él. Asimismo, para el caso de que pida la restitución de los bienes, deberá acreditar su entrega al depositario, mas no su titularidad, dominial o derechos real algunos sobre estos. Artículo 1365. Obligaciones del depositario en el depósito regular. Conforme al artículo 1358, el depositario tiene las siguientes obligaciones: guardar y conservar la cosa que se le entrega con la diligencia que usa para sus cosas o que corresponda a su profesión, abstenerse de usar la cosa depositada, restituirla al término del contrato o cuando el depositante lo exija con sus frutos. Además, si el depositario ejerce su actividad como comerciante mediante una casa de depósito, deberá, además de las obligaciones enunciadas, dar recibo por las cosas que le son entregadas para su custodia, en el que se describa su naturaleza, calidad, peso, cantidad o medida, y permitir la inspección de las cosas recibidas en depósito al depositante y a quien éste indique. Artículo 1376. Entendemos además que, como obligación accesoria, tendrá que respetar y guardar secreto, no pudiendo como parte de este deber abrir o acceder a las cosas depositadas en cajas o bultos cerrados. Obligación de guarda. La obligación esencial del depositario, aquella que constituye el objeto principal del contrato, es la guarda de la cosa. El depositario está obligado a poner en ella la misma diligencia que en el cuidado de las suyas propias o la que corresponde a su profesión. Artículo 1358. En el primer caso, la ley se aparta del criterio objetivo de culpa para apreciarla en forma más benévola, para eximirse de responsabilidad. No es necesario que el depositario demuestre que obró como lo haría una persona diligente o un buen padre de familia, le basta con demostrar que no puso más esmero en el cuidado de sus propias cosas. Distinta es la solución en el segundo caso, cuando el depositario actúa profesionalmente a través de una casa de depósito. En dicho caso se aplica la regla del artículo 1376, en los cuales el titular solo se exime de responsabilidad si la cosa se pierde por la naturaleza de las cosas, un vicio que poseían o defectos en el embalaje, en el caso en el que no hayan sido embaladas por el depositario. En estos casos, además, el caso fortuito solo funcionará como eximente si éste es ajeno al riesgo de la actividad. Así, si se da una casa de depósito a la custodia de determinados bienes de valor, su robo no exime de responsabilidad por caso fortuito. El cuidado de la cosa debe ser personal, puesto que el depósito es una relación de confianza. El depositario no puede delegar en otro dicho cuidado, es decir, no puede depositar la cosa en un tercero, a menos de estar autorizado a hacerlo, pero puede poner la cosa bajo la vigilancia de un dependiente directo, de cuya actuación el depositario responde ante el depositante. Asimismo, el depositante puede pactar con el depositario que los bienes sean custodiados de una forma en particular, por ejemplo, un depósito de vinos que deben conservarse en una sala refrigerada a una determinada temperatura. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar al depositante a pedir la restitución inmediata de los bienes y al cobro de los daños que dicho incumplimiento cause.
Además, si por cuestiones excepcionales el depositario debe cambiar el modo en el que se realiza la custodia de los bienes, debe dar inmediato aviso al depositante a los fines de este tome los recaudos del caso. Artículo 1362. Caso fortuito. Como todo deudor de cuerpo cierto, el depositario que no lo restituye o lo restituye deteriorado se presupone culposo si no se demostrara lo contrario. La fuerza mayor, más aún, la ausencia de culpa del depositario en la pérdida de la cosa, lo exime de responsabilidad y tal pérdida debe ser soportada por el depositante. Artículo 1364. Las excepciones a estas reglas son que el depositario haya tomado el caso fortuito a su cargo en el contrato, o que el acontecimiento haya sucedido por su culpa, o que haya ocurrido después de constituido en mora para restituir la cosa. Gasto de conservación. Es necesario distinguir según el depósito sea oneroso o gratuito. En este último caso, el depositario está obligado a realizar los gastos razonables para la custodia y restitución de la cosa, mientras que el depositante está obligado a reembolsárselos. Artículo 1357. Si en cambio el depósito es oneroso y es necesario hacer gastos extraordinarios para la conservación de la cosa, el depositario está obligado a dar aviso inmediato al depositante y hacer los gastos razonables causados por actos que no puedan demorarse. Tales gastos corren por cuenta del depositante. Artículo 1360. Por lo demás, si el depositario gratuito está obligado, como se vio, a realizar los gastos razonables para la custodia de la cosa, con derecho a ser reembolsado, con mayor razón, la misma obligación recae en el depositario oneroso. Como el depositario no está obligado a asegurar la cosa, el depositante no responde por las primas del seguro, a menos que, ocurrido el siniestro, aquel entregue, como es su obligación, la indemnización recibida. En este caso, en efecto, sería contrario a toda noción de equidad que el depositante se beneficie con el acto de previsión del depositario y no afronte el pago de las primas. El depositario que no cumple con la obligación de avisar ni hace los gastos necesarios debe indemnizar al depositante por los daños que resultan en tanto incumple una obligación legal contenida en los artículos 1357 y 1360. No usar la cosa. El depositario no puede usar la cosa depositada. Artículo 1358. Al tratarse de una norma supletoria, nada obsta a que el depositante autorice al depositario a usarla, ya sea expresamente, ya sea tácitamente, conociendo su uso y no evitándolo. Si, violando sus obligaciones legales, el depositario la usare, debe los daños causados conforme al principio de la reparación integral. Cuando el depósito es de dinero, lo que constituye un supuesto de depósito irregular, al menos que se entregue en un saco o caja o bulto cerrado, hay una transferencia del dominio de la cosa y por tanto el depositario queda autorizado a usarlo y a disponer de él como le plazca, aunque se lo prohíbe el contrato. Artículo 1367. Por lo tanto, esta norma solo puede tener aplicación en el caso de que el dinero se haya entregado en saco o caja o bulto cerrado que el depositario hubiera abierto. Restitución. La restitución debe hacerse en especie. Debe restituirse la misma e idéntica cosa con todas sus accesiones y frutos. Artículo 1358. Y como ella se encuentre, sin que el depositario sea responsable de los daños que hubiera sufrido sin su culpa. Artículo 1364. Pero debe presumirse que, si el depositario recibió la cosa en buenas condiciones y la devuelve deteriorada, tales daños se han producido cuando la cosa se encontraba bajo su guarda y solo quedará liberado si se prueba que el perjuicio provocado no le es imputable. Cuando la restitución en especie se haya hecho imposible por culpa del depositario que la ha destruido o enajenado, está obligado al pago de los daños consiguientes. Como todo deudor de cuerpo cierto, su culpabilidad se presume mientras no se demostrare lo contrario. Responsabilidad de los herederos del depositario que han enajenado la cosa. Los herederos del depositario que hayan enajenado de buena fe la cosa mueble, ignorando que se trataba de un depósito, solo están obligados a restituir al depositante el precio recibido y si el precio aún no ha sido pagado, deben ceder el crédito. Por el contrario, los que sabían que la cosa era depositada y la vendieron, están sujetos a las reglas ordinarias, responden por el valor de la cosa y los restantes daños. En cambio, si la hubieran donado, están obligados a devolver su valor. En efecto, aunque el artículo 1366 solo se refiere a la enajenación,
ella puede ser gratuita u onerosa, es claro que la norma se refiere a esta última, toda vez que deja a salvo el derecho del depositante sobre el precio. En la donación no hay precio y sería inadmisible que el depositante perdiera todo derecho a reclamo alguno. ¿A quién se debe hacer la restitución? La cosa depositada debe restituirse al depositante o a quien éste indique. Si el depósito es en interés de un tercero, no se puede entregar la cosa sin el consentimiento de éste. Si el depósito ha sido hecho por un administrador de bienes ajenos, acabada la administración, el depósito debe ser devuelto a la cosa representada en atención a que ha cesado la causa de representación. Si el depositante hubiera perdido la administración de sus propios bienes, la restitución debe hacerse a la persona a la cual hubiere pasado la administración, a los fines de evitar que los bienes queden exentos de la órbita del administrador. Así, si el depositante deviene incapaz, las cosas deberían ser entregadas a su apoyo y si se le ha decretado la quiebra, al síndico. Puede ocurrir que quienes deban recibir el depósito sean varios, porque fueron múltiples los depositantes o porque fallecido el depositante lo sucedieron varios herederos. Si los interesados se ponen de acuerdo en quién ha de recibir el depósito cumple entregándolo a dicha persona, pero si no hay acuerdo, la cosa debe consignarse judicialmente. Lugar y gasto de restitución. El depósito debe restituir en el lugar en que se custodió la cosa, artículo 1361, salvo que en el contrato se designare otro. En este caso, el depositario está obligado a transportar la cosa al lugar indicado, siendo por cuenta del depositante los gastos de traslado. Tiempo de restitución. Hay que ver si se fijó o no un plazo. El contrato fija término. El plazo se supone fijado en favor del depositante, de modo que él puede exigir la restitución en cualquier momento, aun cuando el plazo no hubiera vencido. Cabe preguntarse si esta norma opera de igual manera cuando el depósito es oneroso y por lo tanto el depositario obtiene un lucro con la guarda de los bienes. En estos casos entendemos que debe diferenciarse entre la posibilidad de pedir la restitución de los bienes por un lado y el pago de la remuneración por el otro. Así, debe entenderse que aún en los supuestos de depósito oneroso, el depositante tiene derecho a recobrar la posesión de los bienes dados en depósito en cualquier momento, pero si lo hace antes de la conclusión del plazo pactado, debe además de los gastos incurridos hasta el momento de la devolución, la totalidad de la remuneración pactada, a menos que se hubiera pactado lo contrario. En cuanto al depositario, si el depósito es oneroso, debe restituir la cosa cuando vence el plazo contractual o lo requiera el depositante. En cambio, si es gratuito, podrá devolver la cosa en cualquier momento. El contrato no fija término. Cualquiera de las partes puede ponerle fin cuando quiera, pero el depositario no puede ejercer este derecho en forma intempestiva o arbitraria. ¿Cómo ocurriría si el depositante está en el extranjero y no se encuentra en condiciones de cuidar la cosa, en cuyo caso incurrirá en un ejercicio abusivo del derecho? Prescripción de restitución. La acción de restitución del depósito no tiene plazo especial, rige por tanto el común de 5 años. Pero si el depositante es a la vez propietario, su acción reivindicatoria es imprescriptible, salvo la adquisición del dominio de la cosa por usucapión, sea por el depositario o por un tercero. Derecho de retención del depositario. El depositario tiene derecho a retener la cosa depositada hasta el entero pago de lo que se le debe en razón del depósito, conforme a las regulaciones del derecho de retención contenida en los artículos 2587 a 2593. De más está decir que el derecho de retención no puede ejercerse por créditos ajenos al depósito. Artículo 2587. Obligación de guardar secreto. Cuando el depósito consiste en una caja, saco, bulto cerrado, el depositario debe abstenerse de abrirlo, a menos que estuviera autorizado por el depositante. Esta autorización se presume si el depositante ha entregado las llaves de la caja al depositario, a menos que no obstante esa circunstancia le hubiera prohibido abrirla, si las órdenes del depositante no pudieran cumplirse sin abrir la caja, saco o bulto. Pero el depositario no solo debe respetar el secreto del depósito entregado en caja cerrada, está también obligado a no divulgarlo si por cualquier acontecimiento, apertura de la caja con o sin autorización del depositante, sea por hecho del depositante, del depositario o por caso fortuito, llegare a conocer su contenido. Obligaciones particulares de las casas de depósito. Además de las obligaciones hasta aquí enunciadas, las casas de depósitos tendrán las siguientes obligaciones: dar recibo por las cosas
que le son entregadas para su custodia, en el que se describa su naturaleza, calidad, peso, cantidad o medida, permitir la inspección de las cosas recibidas en depósito al depositante y a quien éste indique. Obligaciones del depositante: reembolsar al depositario los gastos razonables que hubiera hecho para la conservación de la cosa depositada y para su restitución. Artículo 1357. La ley se refiere a los gastos ordinarios de conservación, artículo 1357, pero también a los extraordinarios que fueran notificados o que se hubieran efectuado en forma urgente para el cuidado de la cosa, si se tratara de un depósito oneroso, artículo 1360, párrafo segundo. También debe el depositante los gastos de traslado de la cosa al lugar de restitución acordado en el contrato, o posteriormente, si es diferente del lugar en que la cosa debió ser custodiada. Artículo 1361. Indemnizar al depositario de los perjuicios que le ha ocasionado el depósito. Por ejemplo, si las cosas dadas en depósito poseen un vicio que causan daños a bienes del depositario o de otros depositantes, pagar la remuneración pactada. El artículo 1360 establece que el pago debe ser por todo el plazo por el que se haya pactado el depósito, aun cuando el depositante exigiere su restitución en forma anticipada, salvo pacto en contrario. Recibir la cosa que le restituye el depositario en tiempo oportuno, si constituido en mora no la recibiere, debe los daños consiguientes. La responsabilidad del depositante por las indemnizaciones debidas al depositario no está limitada al valor de la cosa, ni podía pretender eximirse de su pago haciendo abandono de ella. Extinción del depósito. El depósito termina si el contrato fue por tiempo determinado, al vencimiento del plazo; si fuere por tiempo indeterminado, cuando cualquiera de las partes lo quisiere. Y aun cuando se tratara de un contrato por tiempo determinado, el depositante tiene derecho a exigir la restitución de la cosa antes de que venza el plazo pactado. Artículo 1359. Por la pérdida de la cosa depositada, no importa que la pérdida haya ocurrido por fuerza mayor o por culpa del depositario. En cualquier caso, el depósito concluye sin perjuicio de que en el primer caso el depositario está exento de responsabilidad y en el segundo debe reparar el daño. Esta disposición es aplicable al depósito irregular, pues el género no perece y el depositario siempre podrá restituir otras cosas de la misma calidad y en igual cantidad. Por enajenación que hiciere el depositante de la cosa depositada, es natural que así sea, porque pudiendo en cualquier momento el depositante exigir la devolución del depósito, es obvio que esa facultad debe reconocerse a quien lo ha sucedido en sus derechos del dueño. Por mutuo disenso, este recurso permite ponerle fin al contrato antes del vencimiento del plazo sin riesgo de que surja un eventual derecho a indemnización, como puede ocurrir en la rescisión unilateral. En cambio, el contrato de depósito no se resuelve por la muerte de ninguna de las partes. Si el depositario fallece, el depositante siempre tiene la facultad de pedir a sus herederos la restitución de la cosa, o de dejarla en poder de estos hasta la conclusión del plazo. A su vez, si se trata de un depósito gratuito, los herederos del depositario podrán devolver la cosa en cualquier momento. Por otro lado, si fallece el depositante, sus herederos podrán pedir la restitución en cualquier momento, sucediendo el causante. Depósito en hoteles. Se entiende por hotelero a todos aquellos cuyo negocio consiste en dar alojamiento a viajeros. Asimismo, el artículo 1375 extiende la aplicación del régimen de responsabilidad del hotelero a hospitales, sanatorios, casas de salud y deportes, restaurantes, garajes, lugares y playas de estacionamiento y otros establecimientos similares que prestan su servicio a título oneroso. Objeto por los cuales responde el hotelero. El hotelero responde por los daños o pérdidas sufridas en todos los efectos introducidos en los hoteles, inclusive los vehículos de cualquier clase dejados en las dependencias del hotel. Artículo 1370, incisos A y B. Sin embargo, está eximido de responder por los bienes del pasajero dejados dentro del vehículo. Cosas de gran valor. Establece el artículo 1372 que, si el viajero posee valores que exceden lo que normalmente puede llevar un pasajero, debe declarar el valor al hotelero y proceder a guardarlas en las cajas de seguridad que éste indique. En estos casos, el hotelero responde por el valor declarado de las cosas depositadas. Cabe preguntarse, respecto de la norma, ¿cuándo debe el pasajero declarar los valores? La idea de un valor superior a lo normal, prevista en el artículo 1372, debe ser considerada con relación al tipo de establecimiento de que se trate. Así, una gran suma de dinero introducida en un
por una estrella de cine en un hotel de máxima categoría entraría en la regla del valor normal, pero la misma suma introducida por un mochilero en un hostel lo obligaría a declararla. En todo caso, el juez deberá merituar en cada caso concreto, siguiendo como pauta las condiciones del viajero y el tipo de establecimiento. Esta norma debe complementarse con el artículo 4 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, en tanto el hotelero como proveedor deberá informar al viajero consumidor de su obligación de declarar los bienes de elevado valor, por cuanto en caso de no hacerlo, no podrá invocar la falta de declaración como eximente de responsabilidad. La omisión del pasajero de dar cumplimiento a la norma traerá aparejada como consecuencia la pérdida del derecho a reclamar por el robo o hurto sufrido. A su vez, si el valor declarativo es excesivo en relación al tipo de establecimiento o si su cuidado causa molestias excesivas, el hotelero tiene el derecho de negarse a recibirlas. Artículo 1373. Comienzo de la responsabilidad. La responsabilidad del hotelero surge tan pronto como las cosas han sido introducidas en el hotel, sea por sus empleados o por el propio viajero, y aún antes, si las cosas fueron entregadas al empleado del hotel para que las introdujera. No cesa su responsabilidad por la circunstancia de que el viajero tenga la llave de su habitación. Artículo 1369. El hotelero responde ante todo de sus propios hechos y de los de sus dependientes, lo que no es sino una aplicación del régimen general de la responsabilidad. Responde también de los hechos de terceros, sea otro viajero o cualquier persona extraña, pues en definitiva el factor de atribución es objetivo. Eximente de responsabilidad. La regla general es que el hotelero, como todo depositario, es responsable de toda pérdida o daño sufrido por las cosas del viajero, a menos que demuestre que sea originado en culpa del propio viajero, en un hecho de los familiares o visitantes del propio viajero, en un acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor ajeno a la actividad hotelera, artículo 1371, párrafo primero, en la naturaleza misma de la cosa. Prueba. La prueba de la pérdida y de la cantidad, calidad y valor de los objetos perdidos puede hacerse por cualquier medio, sin limitación alguna, salvo que mediante la declaración del valor del hotelero, donde la responsabilidad es por el valor declarado. Derecho de retención. De conformidad con el artículo 2587, que regula el derecho de retención, el hotelero puede ejercer su derecho sobre todos los bienes que posea el viajero y que sean susceptibles de embargo, excluyéndose en consecuencia aquellos enunciados en la ley 12.296, artículo primero, que son las ropas y muebles de su indispensable uso y los instrumentos necesarios para su profesión, arte u oficio. Pero subsiste el derecho de retención sobre dinero, valores, alhajas. Igualmente subsiste sobre la ropa si por su cantidad y calidad tuviera carácter suntuario. Así, por ejemplo, un tapado de pieles caras, y con mayor razón si son varios, y aún la ropa corriente, en la medida en que su cantidad exceda las necesidades normales y razonables del deudor.